haber, o sea, para haber concluido en todo caso. A ver, permítanme, les voy a compartir la pantalla. Con esto hubiésemos concluido la parte teórica de los finiquitos. El día miércoles tenemos un examen, ¿no? Por si acaso, es de esto, hasta esta partecita va a ser. ¿Se ve mi pantalla? Sebas. Bebo, termina. ¿Mi pantallita? Sí, Liz. Sí. Está feo. Ya, entonces, a ver. Concepto. Les había dicho ya que el preaviso ya hace unos buenos años, casi 5, es que ya no está en vigencia, ¿no? Sin embargo, para recordar un poquito, ver como una especie de antecedente lo que era el preaviso, vamos a revisarlo un poco. Dice, el preaviso se encuentra relacionado con los contratos pactados por tiempo indefinido que constituyen la forma legal de hacer conocer a una de las partes la determinación de la ruptura del mismo. Sin embargo, precautelando el medio del trabajador, este preaviso tenía el propósito de que el trabajador busque una nueva fuente de trabajo. Para tal efecto, el patrón se obligaba a darle el permiso correspondiente. Si bien está normado que el preaviso o también haya sido una obligación legal por parte del trabajador, con el propósito de que éste busque su reemplazante, en la práctica no se da. El trabajador debe dar un aviso o comunicar con un mes de anticipación, mientras que el empleador debe hacerlo con una anticipación de 90 días de anticipación. El cumplimiento de estos periodos va a dar lugar a un resarcimiento. Bueno, lo que refería a este tema del preaviso es de que antes, para desvincular a una persona, se tenía que dar un aviso, ¿no? Es decir, si yo pretendía realizar la desvinculación de un trabajador, yo le tenía que avisar con 90 días de anticipación para que este trabajador pueda prever el buscar otro trabajo por ese lapso de tiempo, ¿no? Es decir, le estaba avisando con anticipación que le voy a desvincular. Tenía que ocurrir lo mismo en el caso de que el trabajador lo que quiere es hacer una renuncia a su contrato de trabajo. Tenía que avisarle con 90 días de anticipación a su empleador para que le vaya buscando un reemplazante. Sin embargo, se generaba que el empleador podía despedirte en cualquier momento, puesto que generaba el preaviso. En la actualidad, como lo que se ha previsto es que exista estabilidad laboral, ya no existe el preaviso y lo que se hace directamente es, en estos casos, la desvinculación, y lo que hace el trabajador puede ser irse con servicio social más el pago del desahucio y o lo que puede hacer es solicitar, en este caso, la reincorporación. Esto del desahucio que les digo es el pago, por eso les decía, cuando no se ha avisado con un tiempo establecido, se paga una indemnización. A esta indemnización se le paga desahucio y es un monto económico que resulta del sueldo promedio multiplicado por 3, es decir, nos pagan 3 salarios por no habernos, es decir, por habernos desvinculado sin causal justa de despido. Entonces, el trabajador lo que hace es irse, pero cobrando el desahucio más sus servicios sociales, o lo que puede hacer en la actualidad es solicitar la reincorporación, puesto que al no existir una causal justa de despido, en ese sentido, la persona puede retornar a su trabajo, ¿no? Obviamente eso es un proceso administrativo que se sigue ante la inspección del trabajo, e inclusive el empleador podría impugnar y esto volverse un proceso judicial. Sin embargo, mientras dure ese trabajo y resulte salir una sentencia que salga positiva a favor del trabajador, tendrá que pagarle incluso los salarios devengados por ese tiempo que no haya podido trabajar, puesto que resulta que no es culpa del trabajador esa desvinculación, ¿ya? Entonces, este preaviso tenía que ver más con el hecho de un informe, digamos, de informarle al trabajador, tanto al empleador, con anticipación sobre una desvinculación futura, con el objetivo de que puedan prever, cubrir esos espacios o buscar otra fuente laboral, mientras tanto pueda seguir recibiendo un salario. Como esto ya no tiene vigencia, el tema del preaviso,
y en la actualidad ya lo que se hace es directamente el cobro de el desahucio, ¿ya? La indemnización por tiempo de antigüedad. La ley de 8 de diciembre de 1942 señala, cuando fuese retirado el empleado u obrero, por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo. Si los servicios no alcanzaran en un año, en forma proporcional a los meses de trabajo, que son las duodécimas. Sin embargo, este pago no va a generar ningún descuento, no tiene incluso tributación, es decir, nosotros no se embarga tampoco, no se puede generar que haya tributación alguna. Por ley de 18, esta determinación es complementada por ley de 18 de noviembre de 1947, que dice que el Estado no va a cobrar ninguna indemnización, por la indemnización no se va a cobrar ningún impuesto y tampoco será encargable. Termina tu tarea de una vez. Los quinquenios. Los quinquenios es el cobro de 5 años trabajados. Fue instituido por Decreto Supremo 11.478. Discúlpame, por favor. No me estás dejando trabajar. Me estás haciendo perder concentración. Termina la tarea de matemáticas y quiero que en 5 minutos me vengas a mostrar qué has hecho. Me estás haciendo perder. Van a disculpar, mi hijo estaba gritando y yo me estoy desconcentrando. Les decía que el quinquenio estaba instituido por Decreto Supremo 11.478 del 16 de mayo de 1974, que a la letra dice, si el trabajador estuviera 5 o más años continuos de servicios cumplidos, recibirá la indicada indemnización, aunque se retire de manera voluntaria. Chicos, ¿están grabando, no ve? Por si acaso. Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es que las clases se tienen que grabar y yo me estoy olvidando de eso. Artículo 2. Los derechos adquiridos de los trabajadores cada 5 años, si no se acogen al retiro, serán acumulados, o sea que la pérdida de sus beneficios sociales en aplicación de las causas señaladas en el artículo 16 y 9 de sus reglamentos se va a aplicar al quinquenio vigente sin afectar los anteriores. Ahora bien, tenemos un decreto un poco más actualizado respecto a los quinquenios y es el Decreto Supremo 522, en el cual refiere un cierto procedimiento para solicitar los quinquenios, ¿ya? A ver, ¿cómo se cobra los quinquenios? Dice, es cobrado por el trabajador a simple solicitud con nota escrita al empleador si así lo desea. El trabajador que no quiera cobrar un quinquenio, entonces se sigue acumulando en la empresa donde trabaja. Los quinquenios son un derecho acumulable. Sí, los trabajadores que no deseen exigir el pago de los quinquenios son acumulables. Podría en el momento que lo deseen solicitar su pago. Se considera que existe continuidad de la relación laboral en caso del cobro del quinquenio. El cobro del quinquenio de ninguna manera va a implicar la interrupción laboral. Antes de la promulgación del Decreto Supremo actual que les estoy dando lectura, del 552, se tenía que considerar que para el pago del quinquenio el trabajador tendría que haber procedido a un retiro voluntario para que pueda proceder a su pago. Ya en la actualidad estamos considerando que no existe suspensión, interrupción, que no hay desvinculación cuando un trabajador desee cobrar sus quinquenios. Con el cobro de los quinquenios se pierde la antigüedad para el pago de bono de producción y de vacaciones. Los trabajadores que hayan cobrado quinquenios no pierden su antigüedad para efectos de sus derechos del pago del bono de antigüedad y su derecho al goce de vacaciones. Quiere decir que si algún trabajador está interesado en el pago de su quinquenio, supongamos que ha trabajado 6 años, entonces cobra su primer quinquenio porque ya tiene 5 años de trabajo. El haber cobrado ese quinquenio no significa que pierda esos 5 años para contabilizarse su derecho al bono de antigüedad y además sus vacaciones, ¿ya? Entonces, toda persona que vaya a cobrar los quinquenios no va a perder la antigüedad justamente para efectos de esto, del bono de antigüedad y del goce de sus vacaciones, porque recuerden que en virtud a la escala de la vacación que les había dicho que de 1 a 5 años
uno tiene 15 días, de 5 a 10 años tiene 20 días y después de 10 años tiene 30 días de derecho de vacación, ¿verdad? Entonces esta antigüedad no se va a perder justamente para contabilizar esto. ¿Cuál es el plazo para el pago del quinquenio en empresas privadas? Ya. Desde el momento en que una persona, desde que una persona hace la solicitud por escrito para su quinquenio, lo que tiene que hacer el empleador es cancelar este derecho al trabajador en un lapso de 30 días calendario, que es que contamos incluso sábados y domingos, ¿no? Porque si no paga dentro de estos 30 días, tendría que aplicarse además el 30% de multa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a generar que una vez presentada la solicitud a su gerencia en empresas privadas, se debe de cancelar en el plazo máximo de 30 días. Si te están cancelando el día 31, ya se aplica más el 30% de multa. ¿Por qué decimos en empresas privadas? Porque está prohibido generar adelantos en las empresas públicas a los que les corresponda que se les cancele, ¿no? En este caso, ustedes ya saben que los funcionarios públicos no perciben beneficios sociales, pero hay algunas instituciones, también hemos referido a cuáles, que sí podrían generar adelantos, y en este caso no se puede pagar en las empresas públicas porque se considera malversación de fondos, ¿ya? ¿Cuál es el sueldo promedio para el pago del quinquenio? Para el pago del quinquenio consolidado, la base de cálculo es el sueldo promedio del total ganado de los últimos 3 meses a la solicitud de pago. Esto se entiende de la siguiente manera. Dice, por ejemplo, si un trabajador ha trabajado del 1 de enero del 2006 al 1 de enero del 2011, en esta fecha ya tiene 5 años trabajados, es decir, un quinquenio. Pero el trabajador puede o no pedir su pago, suponiendo que el trabajador recién solicita el pago en fecha 30 de junio del 2011, entonces el sueldo promedio del pago del quinquenio será abril, mayo y junio, es decir, los últimos 3 meses anteriores a la solicitud del pago del quinquenio. Si desean leer el Decreto Supremo 522, es muy cortito, no tiene nada más que 6 artículos, y en él se refiere cuál es el procedimiento del pago del quinquenio, tal vez algo que no haya sido referido anteriormente. Dice que este pago se efectúa, es decir, es un pago único. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser fraccionado. El empleador no les puede decir, ¿qué tal si te pago 2 meses, 2 años esta vez, de aquí a un mes te pago otros 2 años? No, el pago es único, no puede ser fraccionado. Tiene que haberse cumplido los 5 años para proceder al pago del quinquenio. Va a realizarse este pago sobre la base de 3 salarios, para lo cual nosotros vamos a poder sacar el sueldo promedio. El hecho de solicitar el pago de un quinquenio no significa de que vaya a haber una ruptura laboral. Es simplemente que un trabajador solicita el pago del quinquenio en virtud de que puede tener alguna emergencia, tal vez necesite dinero para viajar, necesite dinero para una operación. Entonces es algo así como pedir un adelanto sociales, ¿ya? Pero no es obligatorio. O sea, si una persona no solicita, consideremos que toda la acumulación de ese dinero se le va a cancelar cuando ya se retire de su trabajo. ¿Ya? Entonces, como les digo, es simplemente en caso de necesidad del empleador, no es obligatorio, ¿ya? Y no significa una ruptura, en todo caso, laboral. Haz tu tarea. ¿Qué? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Cuánto me das? Un rato, ¿ya? ¿Alguna consulta? Hasta aquí el quinquenio. Vamos a revisar retiro voluntario e indemnización. Doctora. Sí, dígame. Disculpe, tengo una pregunta. En cuanto usted mencionó, ¿no? Que en caso de que un trabajador sea Desvincular. Tendrían que pagarle los 3 salarios básicos, ¿no? En caso de que se diera su restitución, ¿ese pago seguiría vigente? A ver, ¿cómo funciona esto? Supongamos, Michelle, que a usted la desvinculan y cobra el finiquito, ¿ya?
y le vuelven a contratar. Ahí usted, al haber cobrado su finiquito, ya no tiene antigüedad en esa empresa. Tendría que volver a empezar con un nuevo contrato y a generar un nuevo, decir, una nueva vigencia de contrato. Usted está generando un nuevo, decir, acumulando nuevamente tiempos de servicio. Al haber usted cobrado su finiquito, pierde ya la antigüedad que tenía en determinada empresa. Podría ocurrir, ¿no? Que tal vez incluso usted renuncie a un trabajo, cobre su finiquito y a los 2 meses le vuelven a recontratar. No va a ya tener la antigüedad, contarse la antigüedad que tenía antes del contrato. ¿Por qué? Porque justamente cobró su finiquito. Al haber cobrado estos finiquitos, me refiero al hecho del beneficio social, a lo que nosotros nos pagan como indemnización por la ruptura o por la desvinculación o inclusive por la renuncia. En ese sentido, tiene que ocurrir que cobrando el finiquito ya hemos perdido, digamos, nos hemos desvinculado. Ya esto sería lo último que ocurre en una empresa. Entonces, en ese entendido, ahí ya no tendríamos nada más con la empresa, y si vuelve a ser contratada, como usted consulta, Michelle, lo que tendría que ocurrir es una nueva relación laboral y entramos a una nueva vigencia. Ya con lo anterior ya no tenemos nada que hacer porque ya hemos cobrado el beneficio social. Eso es lo mismo que, ¿se acuerdan? Hablábamos en algún momento, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos hacen una rebaja de sueldos y salarios? Ahí decíamos que lo más conveniente, en todo caso, de aceptar esa condición es cobrar los beneficios, porque justamente estamos cobrando sobre la base del último salario. Y un nuevo contrato tendríamos que volver a generar ya con un salario menor, pero obviamente las condiciones, puesto que estaríamos empezando como de cero la relación laboral. Entonces, prácticamente lo mismo, aunque nos vuelvan a recontratar, si hemos cobrado el finiquito, es hasta ahí donde nosotros hemos considerado tener una relación laboral y esta vendría a ser una nueva. Por lo tanto, empezamos desde cero. ¿Está bien, Michelle? Doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Licenciada, yo Dígame. tenía consulta sobre el preaviso, no le pude Sí. entender bien. Mm, Aquí dice que el trabajador tiene sí, que mandar, ¿no?, el aviso un mes antes y el empleador 3 meses 3 meses, antes, ¿no? sí, sí, sí. ¿Eso está bien, dice? Es que le Está entendí. bien, es correcto el entendimiento, Diverta. Sin embargo, como les decía, pasa un tema, que lo que se ha creado, se ha generado, se ha hecho una demanda constitucional, justamente se llama demanda de inconstitucionalidad, se llama, porque se considera de que no está, digamos, adecuada a nuestra constitución ese preaviso, en virtud de que esto sí existía, Diverta, hasta, como les digo, hasta hace unos 5 años atrás, tal vez un poco más. Ocurría que el empleador, para votarte, para decir, le voy a desvincular, le aviso con anticipación que la voy a sacar, te decía, ¿no? Entonces te mandaban una cartita con 3 meses de anticipación, lo que generaba que en esos 3 meses, se divierta, nosotros podamos buscarnos otro trabajo, es decir, que no es de la noche a la mañana que nos voten. Y lo mismo ocurría en caso contrario, que el trabajador se quiera ir, le avisaba a su empleador con un mes de anticipación, me voy a ir, he conseguido un nuevo trabajo con mejor sueldo, entonces vaya buscando mi reemplazante. Entonces se generaba un cierto plazo que nosotros le dábamos aviso de la desvinculación o en todo caso renuncia. En la actualidad, ¿por qué han generado que esto no va a buscar estabilidad laboral? El Estado, a través del Poder Ejecutivo, del Tribunal Constitucional, dice que esta figura del preaviso es inconstitucional porque justamente le daba curso al empleador a desvincular a las personas sin que exista causal justa de despido. Entonces, en la actualidad, esto ya no está en vigencia. Si bien está en nuestro Código Laboral, en nuestra Ley General del Trabajo, sin embargo, ya no está en vigencia. Entonces, ya no existe el preaviso. Ya no existe. Por eso les decía, lo tomamos como antecedente, pero ya preaviso no existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, Edivierta, a usted le dan su carta de despido mañana. Ya no hay eso de que te voy a avisar con anticipación para que te busques trabajo. Pero, ¿qué le digo, Edivierta? Si a usted le dan su carta de desvinculación, usted tiene 2 cosas por hacer. Una es asumir la desvinculación, ¿no? Es decir, usted se va,
porque no existe una causal de despido. Yo simplemente a Edivierta, a usted le estoy dando una carta donde le digo, desde el día de mañana, agradezco sus servicios, digamos. Entonces, tiene dos cosas usted puede hacer. Una es cobrar el beneficio social, pero con el pago del desahucio, porque el preaviso generaba que, porque tu jefe no te ha avisado con anticipación, entonces me tienes que indemnizar. Y ese paguito que se generaba por no avisarte con anticipación se llamaba desahucio. En la actualidad no hay preaviso, pero sigue existiendo el desahucio. Quiere decir que si a usted mañana Diverta le dan su carta de agradecimiento, usted se va, pero cobrando el beneficio del desahucio, que son 3 sueldos. En ese entendido, esos 3 sueldos de alguna manera generan que pueda usted estar como tres meses, es decir, buscando trabajo, pero sabe que ese dinero está ahí, ¿no? O lo contrario, lo que puede hacer, no exista causal justa de despido, lo que usted hace es la solicitud de relación al trabajo. Esto es un proceso administrativo que se realiza a denuncia verbal, inclusive en la inspección de trabajo, y lo que hace la inspección de trabajo es, al decir, ante la no existencia de causal justa de despido, se va a proceder a la reincorporación a la fuente laboral y con el mismo sueldo y en el mismo puesto, ¿ya? Entonces, en ese entendido, 5 minutos también. En ese entendido, se procede a reincorporarla en su fuente laboral. Entonces, ahora existen esas dos cosas, ¿no? Ya no habrá preaviso, pero si yo me quiero ir, me voy cobrando el desahucio. O, finalmente, al no existir causal justa de despido, voy a solicitar la reincorporación, ¿ya? Y en esta reincorporación, el empleador puede hacer caso o puede impugnar, puede volverse un proceso ejecutivo, perdón, un proceso judicial, pero mientras ese proceso judicial se lleva a cabo y finalmente el juez va a decir, tiene que reincorporarse porque usted le ha pedido sin causal justa de despido a Ediberta, además procédase a pagar sus sueldos de vengados, es decir, por todo ese lapso de tiempo que usted no fue a trabajar, pero no es porque no quiso, sino porque la desvincularon, el empleador le tendrá que cancelar por todos los meses que usted no ha trabajado, ¿ya? Porque resulta ser un perjuicio. De todos modos, ustedes han visto, ya conocen que el salario cumple una función social, ¿no ve? Entonces, en ese entendido, se supone que el trabajador no podría quedarse sin el salario. Entonces, eso es lo que ahora en la actualidad existe, ¿no? Ya no hay preaviso, ya ha dejado de existir, ya no está en vigencia. En el texto está, un poco antiguo nuestro texto, pero a manera de antecedente es que los referimos, ¿no? Pero sin embargo, esa figura ya ha dejado de existir y consideramos que es inconstitucional y por lo tanto ya no la tomamos en cuenta. Sin embargo, el desahucio existe, podemos cobrarlo o solicitarle. ¿De acuerdo, Diverta? Sí, licenciada, una consulta más. Claro que Si es sí. que el trabajador se retira, digamos, como usted indica, el trabajador encuentra otro trabajo mejor, entonces, y el día de mañana, digamos, se quiere retirar, en ese caso ya no estaría cobrando el desahucio, ¿verdad? El desahucio no. Ante la renuncia de un trabajador no se cobra el desahucio. El desahucio se cobra cuando nos ha desvinculado el empleador sin que exista una causa de despido. Y ustedes saben a qué me refiero con causas de despido, son las del artículo 16 y 9 del... De todos modos, lo vamos a volver a repetir dentro de un minuto. ¿A ver? Entonces, es decir, la renuncia no amerita desahucio, porque finalmente esa es una decisión nuestra. El desahucio se cobrará cuando haya una desvinculación sin causa de despido, es decir, no hay una de las causales del artículo 16 o no del reglamento. Usted me ha votado porque le pega la gana, digamos, al empleador. No tiene causal justa. O sea, me dice que me voy porque sí. Ustedes saben que para desvincular, puesto que hay estabilidad laboral en Bolivia, no nos pueden sacar si no lo demuestra el trabajador que nosotros hayamos cometido una de esas causales, ¿no? Del artículo 16, que de alguna manera, los repito, el daño intencionado a la maquinaria, a los productos o a las mercancías, las revelaciones de secretos industriales, las omisiones o imprudencias a la higiene o seguridad industrial, el incumplimiento total o parcial del contrato, convenio, reglamento, el abuso, robo, hurto, las vías de hecho, injurias, la conducta inmoral por el trabajador, el abandono del trabajador, siempre que los trabajadores no obedecieron la intimación de la autoridad competente, ¿no? Entonces, tendrían que existir estas causales de despido que les acabo de nombrar para que, digamos, sea legal el hecho de mi desvinculación. Siendo que yo no haya cumplido
una de estas causales de este artículo, entonces es un despido ilegal, ¿no? Es un despido intempestivo, es un despido sin causal justa, por lo cual ahí sí me pagan el desahucio. ¿De acuerdo? Sí, le cuento que una amiga quiso dejar su trabajo y le dijeron que tiene que avisar sí o sí un mes antes, y si no, tendría que, bueno, le iban a hacer un descuento de su sueldo. No. Justamente, Diverta, es ante el desconocimiento de la ley. Le estoy hablando no de reciente. El preaviso no existe hace más de 5 años atrás. Por lo tanto, lo que le han solicitado a su compañera, a su amiga, es incorrecto, puesto que preaviso ya no existe y por lo tanto no podrían decirle a ella que me tendrías que haber avisado con anticipación, puesto que el preaviso no existe y mucho menos acceder a un descuento porque es ilegal. Ustedes saben que el tema del salario no se embarga, no se retiene por absolutamente nada. Ni siquiera si tuvieras tú deudas con tu empresa, podrían proceder a una retención. Eso lo tendrían que buscar cobrar de otra manera. Entonces es incorrecto lo que le ha ocurrido. Y lo que puede hacer Ediberta, su amiga, es ir a solicitar que le devuelvan el monto retenido. Aunque sea poco, pues finalmente es pago de tu sueldo, es pago de tu beneficio. No puede ocurrir eso, justamente por el hecho de que ya no hay preaviso. Es una sentencia constitucional. Eso no está en la ley. Pero la sentencia constitucional aplica como si fuese la ley. Les hablé de la jurisprudencia. Gracias. ¿No ve? Sí, lo que pasa es que los empleadores van a buscar siempre, no sé, establecer condiciones que les vayan a convenir a ellos, obviamente, pero siempre en desmedro de la economía del trabajador. Y cuando nosotros desconocemos lo que ocurre en la norma, o sea, sí nos podemos hacer engañar, ¿no? En todo caso, sí es bueno, es necesario que todas las personas que trabajan, no estudiando derecho, pero necesitan conocer la normativa laboral, puesto que, como les digo, todos somos trabajadores y en determinado momento vamos a ser quienes empleamos, entonces necesitamos conocer la normativa. Si bien ustedes ya trabajan, chicos, yo me imagino que varias de estas cositas recién las están conociendo, entonces imagínense lo bueno que es que a futuro, ya conociendo la normativa, en realidad dejemos de hacernos engañar, ¿no? Entonces, ya cuando tengan más tiempito, lean biencito la normativa laboral, y ahí se van a dar cuenta que hay cosas que realmente podríamos haberlas solucionado antes y ante nuestro desconocimiento no hemos hecho los reclamos pertinentes y oportunos sobre todo. Sin embargo, les dije que después de la Constitución del 2009, estos derechos no prescriben, ¿no? O sea, es decir, que cualquier cosa que hayamos omitido cobrar o lo que sea, ya en la actualidad se puede nomás hacer, puesto que no caduca este derecho. Entonces, ustedes pueden más proceder a hacer esos cobros. ¿De acuerdo? A ver, veremos qué más. El cómputo de la antigüedad. Bueno, les dije, ¿no? De que no nos adelantó de alguna manera el hecho de que para cobrar el desahucio, en todo caso, tendría que tratarse de una desvinculación sin causal justa. Ahora, ustedes conociendo las causas justas de despido que están en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su reglamento, estas vendrían a ser las únicas causales por las que sí nos pueden votar y nosotros no podríamos cobrar el desahucio, ¿ya? Y caso de que no existan estas causales, en todo caso es un despido intempestivo, indirecto, ilegal y por lo tanto sí yo tendría el derecho al cobro de estos 3 salarios. Cómputo de antigüedad. El periodo transcurrido en un empleo desde que se inicia hasta la conclusión del mismo. En la legislación boliviana, la iniciación del cómputo se lo efectúa desde el periodo de prueba. En otras legislaciones no se toma este periodo, se lo hace directamente desde el momento de la suscripción del contrato definitivo. El cómputo tiene importancia debido a sus efectos, ya que de la antigüedad dependerán los ascensos, el pago de bono de antigüedad, las vacaciones e inclusive la jubilación. La antigüedad del trabajador
se acredita con la extinción del correspondiente certificado de trabajo o calificación de los años de servicio. Indemnización en caso de quiebra. Lo otro lado, pero los encarto o en imprenta, todo lo mismo, lo que corresponde. Indemnización en caso de quiebra. La quiebra es la insolvencia, la bancarrota, donde el pasivo es superior al activo. Ustedes esto deben recordarlo cuando han pasado derecho comercial. Hemos hablado de la quiebra, ¿no? Es esta situación en la que el comerciante no puede satisfacer sus deudas, las obligaciones contraídas, por el vencimiento de algunas y porque no dispone de fondos o de bienes en todo caso para que pueda cubrir con recursos económicos. La quiebra declarada judicialmente, voluntaria o forzosa, importa la desaparición legal del patrono, por lo tanto se produce el rompimiento de la relación obrero-patronal. En referencia a los derechos sociales de los trabajadores cesantes, estos tendrán preferencia frente a otros acreedores sobre el patrimonio del patrón para el cobro de los mismos. Lo que intento referirles es de que no importa cuántos acreedores tenga el quebrado, en ese sentido vamos a generar que a los primeros a quienes se les va a cancelar lo adeudado, que en este caso viene a ser los beneficios sociales, es a los trabajadores. Posteriormente recién se verá el pago a otros acreedores, puesto que este tema del pago de beneficios sociales constitucionalmente, este tema constitucionalmente está protegido, ¿no? El derecho del cobro preferencial de los beneficios sociales. Recontratación. En caso de que la empresa vuelva al funcionamiento antes de la liquidación de la misma, puede volver a contratar los servicios de sus trabajadores, cuya antigüedad se computará desde la nueva contratación. Esto es algo muy parecido a lo que nos estaba preguntando Michelle. En todo caso, estamos hablando de que haya liquidado a los trabajadores, en caso de que la empresa haya entrado en quiebra, y que en determinado momento, antes de que se liquide toda la empresa, podría ocurrir de que esta empresa, con algunos no sé, proceda a hacer una modificación, pueda realizar, qué sé yo, la formación de otra empresa a través de la transformación de un tipo societario, vamos a considerar que sea una SRL y se quiere volver sociedad anónima. Entonces, pueden ocurrir esas cuestiones. En ese entendido, ya habiéndose liquidado a los anteriores trabajadores, vamos a proceder a una nueva contratación. Sin embargo, generamos que empieza desde cero, es decir, su antigüedad empezará a correr desde la nueva contratación. Todo lo que haya ocurrido antes ya no lo tocamos porque ya está liquidado, ya fenecido, digamos, esa relación laboral, justamente con el pago de los beneficios sociales. ¿Qué es? El finiquito. Los beneficios sociales son irrenunciables. El hecho de firmar un finiquito no quiere decir que se ha renunciado a ellos. El artículo 48 de la Constitución Política del Estado refiere ningún finiquito es irrevisable ni causa Estado. Los derechos de esta ley, que esta ley les reconoce a los trabajadores, son irrenunciables y será nula cualquier convención en contrario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si a Michelle le hubieran pagado un finiquito, ella va a la oficina de la administración, procede a firmar el finiquito, recibe un chequecito o recibe en efectivo un monto económico considerado ya el pago de sus beneficios sociales, no significa que sea irrevisable. Lo que podría hacer Michelle es ir con su finiquito a la inspección de trabajo y hacerlo recalcular, es decir, hacer una revisión, porque Michelle dice, ¿por qué me están pagando tan poco? ¿Por qué no se me ha pagado mi última vacación? Si yo no he tomado mi última vacación, ¿por qué si ya ha pasado un mes desde mi desvinculación no se me está pagando el 30% de multa? Porque en este caso, chicos, a diferencia del quinquenio, el quinquenio les dije, no ve que se cobra en 30 días. El finiquito, o sea, es decir, la indemnización por tiempo de servicios ya por renuncia o desvinculación se cobra en 15 días hábiles. Quiere decir que si el día 16 no te han cancelado, tienen que pagar el 30% de multa sobre el total de tu finiquito. Entonces, lo que hace Michelle es irse a la inspección de trabajo y va a proceder a solicitar una revisión del pago. Ahí se lo van a revisar y le van a decir evidente, no le han pagado el 30% de multa, le deben un año más de vacaciones,
entonces tiene como unos 7.000 bolivianos más que cobrar. Resulta que 7.000 son un poquito más de $1.000 y a nadie le viene mal un monto económico, pero sobre todo estamos hablando de un derecho que tiene Michelle. Entonces, por eso les decía, no es que sea irrevisable por el hecho de que Michelle haya cobrado y haya firmado su finiquito, puede hacerlos revisar, porque podría estar mal liquidado. Como les digo, tampoco causa estado, quiere decir que hasta ahí usted cobró, usted firmó, entonces aquí yo ya no le voy a pagar nada más. No, eso no es cierto. Constitucionalmente, el artículo 48 nos dice de que los finiquitos o los beneficios sociales más bien son irrenunciables. Y en ese entendido, habiéndolo hecho revisar, Michelle puede, es decir, generar el cobro, además del monto que le corresponde, que es de 7.000 bolivianos más. Como un ejemplo les estoy dando, ¿ya? Para que puedan entender que no se cierra nuestro derecho al solo por el hecho de haber firmado nuestro finiquito y haber cobrado un cheque, ¿ya? Podemos hacerlo revisar nuestro finiquito. ¿Qué es el finiquito? Es el documento legal en el cual se ha de realizar la liquidación de beneficios sociales, reflejándose las particularidades del trabajador de la relación laboral y el motivo de la conclusión de la misma, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Dónde está? ¿Consultitas? Licenciada, buenas noches. Buenas, dígame, Américo. Tenía una consulta, licenciada. En el caso de un despido que no sea necesariamente forzoso por quiebra, me refiero, digamos, tenemos una empresa, pero comprobamos que tenemos pérdidas, así que tenemos que recortar el personal directamente. Sí. En ese caso, ¿es justificado el despido también, licenciada? Sí, pero como les dije anteriormente, bueno, no sé si es con ustedes o con los del turno de la mañana, eso puede ocurrir y justamente eso también ha ocurrido actualmente, ¿no, Américo? Por la pandemia, mucha gente se ha visto en la, o sea, ya la problemática, ¿no? Actual de no poder llegar a cubrir ciertos salarios. Entonces, lo que han hecho es evidente, un despido, no sé si masivo, pero sí ha habido despidos. Pero no puede ocurrir así nomás, así ah, ya no voy a poder pagar, entonces despido. No, tiene nomás que generar un tema, como decir, no sé si balance, pero demostrar en documentos, ¿ya? Que el tema económico no es el mejor, no es el óptimo en la actualidad. Esto lo tiene que llevar a la inspección del trabajo, es decir, al Ministerio de Trabajo, que pueda evidenciar de que no puede seguir manteniendo a cierto número de trabajadores. En ese entendido, y esto también ocurre, sí, en el tema de la quiebra, no estamos hablando de la quiebra directamente, no que hacemos un concurso preventivo, ahí estamos intentando solucionar nuestros problemas. ¿Y quién te dice que la solución está en desvincular a 10 trabajadores? Nos va a generar que sea más llevadero nuestro trabajo, siendo así, pero es demostrable, ¿no ve? Yo con números puedo decir, sí, evidentemente tengo que despedir a este, y yo podré sobrellevar el manejo de mi empresa. Entonces, eso sí se puede hacer, pero obvio, no es diciendo nada más, tenemos que demostrar que sea algo fehacientes, balances, no sé cómo ustedes que estudian con temas de números pueden evidenciar este hecho, ¿no? Algún tema de auditoría. Llevaremos a la inspección de trabajo estos documentos para poder demostrar, como les digo, fehacientemente cuál es la situación actual de la empresa y por lo tanto necesitamos solicitar un recorte de personal porque si no, finalmente la empresa va a tener, es preferible mantener, digamos que de 30 a 15 a no mantener a nadie, es decir, que todos se queden sin trabajo. Entonces sí es aceptable, pero tenemos que demostrar lo que estamos refiriendo, que ya tiene que haber recorte por motivos económicos, tenemos que demostrar. Se puede, Américo. Está bien, Lisa. Y una consulta más Sí. en cuanto al despido también. Digamos, un trabajador directamente ha cometido un acto, una imprudencia, una omisión que ha afectado la seguridad de la empresa. Ya. Eso, ¿qué pruebas necesita para poder directamente desvincular a este trabajador? ¿O cómo se puede ver que ha cometido la falta? Sería, para un dueño de una empresa, sería simplemente decir, tú has arruinado esto, hasta el hecho de que ha arruinado su traje de bioseguridad, ¿no ve? Así, simplemente nombrarlo, decirlo y te voto, no, o sea, todas las cosas estas necesariamente necesitan el derecho a la defensa también del trabajador. Les he dicho que toda normativa necesariamente va a generar de alguna manera que el trabajador
esté cubierto, esté protegido en todo caso. En caso de que, dependiendo también del tipo de empresa, pero donde ocurra esto, ¿no? O, por ejemplo, que trabajáramos en una empresa minera donde necesariamente tenemos que entrar con nuestro equipo de bioseguridad, eh, nuestros botas, nuestros cascos, los lentes de bioseguridad, guantes, etcétera. Y es más, hasta sabemos que se trabajan con químicos. Imagínense que por la imprudencia de una persona que no está capacitada para realizar un trabajo ocurre un accidente laboral, pero no solamente que le afecte a él, sino que pueda afectar a otras personas justamente por la imprudencia, ¿no? Entonces ahí no necesitas probar nada. El hecho de que ha ocurrido algo, no sé, el otro día recuerdo que una persona que trabaja en APOS, les cuento que le dio sus tragos y no procedió a hacer el cierre de válvulas del agua. Ha existido un rebalse, ese rebalse ha generado de alguna manera que se lo lleve algunas cosas de material, ¿cómo se dice? Cuando, vida, un material que hace contaminación, material contaminante ha ido recorriendo hacia la ciudad. Entonces, eso es pues una imprudencia, estamos arruinando maquinaria, estamos justamente yendo en contra de la seguridad ocupacional, porque estamos poniendo en peligro no solamente la vida del trabajador, sino de toda la población. Ese tipo de cuestiones son las pues que generan un despido directo, o sea, sin necesidad ¿qué les digo? De probar el hecho, ¿no? Ahora, cuando hayan ocurrido cosas en las que no directamente podemos demostrar, como que vos vas al día siguiente y ves algo así, un accidente, un incendio, qué sé yo, y ahí no sabes, o sea, no directamente le puedes echar la culpa al portero, porque el portero no necesariamente es el que maneja una maquinaria, sino que hay 10 trabajadores que trabajan ahí, entonces, ¿cómo pruebas quién hizo ese tema? O sea, hay cosas que sí están hechas y que son comprobables, pero hay cosas que no. Como te digo, haya un incendio al día siguiente y vos sabes que 10 personas trabajan ahí, pero no sabes quién haya podido ser el que ha causado ese incendio, ¿no? Entonces ahí estamos sujetos a un tema de comprobación, de poder generar quién es el autor de ese hecho. Entonces estamos sujetos a que todavía haya una demanda, haya una investigación y todas esas cosas, ¿no? Hay cosas que se pueden comprobar y hay cosas que no, y tiene mucho que ver también, como les digo, la actividad que se realiza, ¿no? Porque puede ser que vos dejes de esas 10 personas donde se ha producido un incendio, puede ser que vos tengas a uno encargado específicamente de tal cosa. Entonces directamente te vas a él. Si usted es el encargado, entonces usted es el que tiene que responder, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con las actividades que uno realiza, tiene que ver con el reglamento interno, porque ahí nosotros establecemos qué cosas están bien o están mal, ¿no? Sabemos específicamente las cosas que están prohibidas de hacer. Este tema de nuestro manual de funciones, ahí está descrito qué actividades tiene que realizar cada trabajador y por lo tanto esas son sus responsabilidades, ¿no? Porque hay veces que peca, como dicen, el justo, ¿cómo es? Hay un dicho, el justo por pecador. Imagínense que un subalterno haya hecho alguna actividad que haya generado el incendio, pero yo, que soy la encargada del lugar, tengo que pecar por él porque justamente soy la encargada. Yo tendría que haber previsto que se haya cerrado válvulas, que se haya cuidado que no haya material que les digo que se incendie. O sea, eso ocurre. Por eso tendríamos que revisar muchas cuestiones, pero es evidente que si es factible de comprobarse, inmediatamente se da la desvinculación, sin necesidad de iniciar proceso alguno. Está bien, Lisa, le comento eso también, porque muchas veces he visto un caso también, digamos, una empresa aseguradora que vendía seguros, un agente, Sí. directamente ha ido a otra empresa, otra firma aseguradora, pero se ha llevado con él los contactos, digamos, la cartera de clientes que tenían ahí. Ya. Y como usted dice, entonces, en ese caso, pues, le estaba ya revelando, claro, los secretos. Claro, secretos industriales. Ustedes saben que eso es competencia desleal también en materia comercial, que eso está penado por ley, que eso inclusive puede generar hasta, ¿se acuerdan que hay un castigo en Fundempresa que se le puede denunciar? O sea, merita pues muchas cosas esto, y eso netamente es competencia desleal. Lo que pasa es que nosotros en la actualidad
no conocemos cómo generar ese tipo de denuncias. Nosotros podríamos hacerle quitar hasta su derecho a hacer comercio. No es un tema laboral, esto es un tema también pues comercial. Nada más que tenemos que saber cómo aplicar la normativa, ¿no? ¿Se acuerdan de comercial? Competencia desleal. Yo le hago pagar daños y perjuicios, le hago castigar en Fundempresa, o sea, no va a poder ejercer el comercio, le hago iniciar un proceso penal, pero existe la desvinculación, ¿no? En el sentido de que está generando un perjuicio y este es un tema pues económico, ¿no? Y bueno, es uno de los causales también de despido. Sí, O sea, dicen, aplica muchas cosas. Es penal, inclusive porque le decía que se genera un pago de daños y perjuicios en ese entendido, porque cuánto le puede haber causado el hecho de haberse llevado incluso sus clientes, ¿no ve? O sea, son muchas cosas que pueden ahí de paso, digamos, o generarse. sí, el problema, dicen, de esta cuestión era que directamente no había cómo hacer directamente que se vea directamente que él ha cometido que ha llevado a los clientes directamente a la otra firma. Lo que querían hacer directamente son declaraciones, grabaciones, pero era directamente, como usted dice, ir a un juicio y ver directamente si se aplica o no la evidencia. Claro, porque imagínese el daño, ¿no? Pero además, no, yo siempre digo, hay mucha competencia desleal en Potosí, pero como que nadie se anima a hacer, no tengo internet, no tengo internet, como que nadie a realizar ese tipo de acciones. Ahora no sé si es porque no se animan o porque desconocen, ¿no? Porque qué lindo sería cobrar daños y perjuicios por eso. Sí, sí, es el ¿No? problema. Como usted dice, es para un tramo muy largo hacer un juicio, hacer pruebas, las Ahora, declaraciones. ahora No sirve le todo esto. comento, pero mm, y este casito se vio, creo que hace unos 2 o 3 años, de la cervecería potosina con la paseña, ¿se acuerdan? No específicamente un juicio, sino también son temas administrativos. Esto se los realiza ante las autoridades. Ahora la autoridad que controla este tema no me acuerdo qué se llama, pero es como las superintendencias, ¿no ve? Por ejemplo, en, en el tema de créditos tenemos a la ASFI, el tema bancario, el tema del agua tenemos a la APS, el tema del juego tenemos a la AJ, el tema ¿qué les digo? A ver, de la electricidad tenemos a la AE, del tema tributario tenemos a la AIT, tenemos lo que antes se llamaban superintendencias, en la actualidad son autoridades, pero lo mismo en este tema de las competencias, que tiene que ver con un tema comercial. Y ustedes se deben acordar este hecho. Cuando la cervecería potosina sacó la botella más grande, no me acuerdo, Yapadita creo que se llama, y vino la paseña y ofreció un producto muy parecido, similar. Entonces ahí se generó competencia desleal. ¿Qué hizo la cervecería potosina? Le demandó a la paseña. Y le cuento que en primera instancia ganó, pues, pero un monto económico de millones de bolivianos. Eso fue a una revisión que se trata más o menos de una apelación, ya de ahí no me enteré qué habrá ocurrido, pero eso es lo que ocurre. O sea, como le digo, denuncias y solicitas el pago de daños. Esas son cosas que pasan en tema comercial. Eso se puede aplicar también a cualquier hecho, ¿no? En este caso, como el que usted me está refiriendo, porque finalmente la competencia desleal también es la competencia desleal también es justamente, y está en el Código de Comercio, del desvío de clientela. Eso es lo que ocurre, pues, Américo. El desvío de clientela también es parte de la competencia desleal. Está bien, licenciada. No se vayan a olvidar revisar el Código de Comercio. Ustedes que van a estar viendo siempre estos temas de tema comercial, les va a venir muy bien en determinado momento porque de todos modos eso no está bien, ¿no? Porque yo creo que si hay competencia entre empresas, tiene que ser pues ya la brillantez en marketing que puedan generar, pero no robarte los clientes. Entonces eso no me parece que es muy racional. Están haciendo tus tareas. Chicos, vamos a revisar. ¿Tienen alguna consulta más, antecitos?
Antes de que veamos este finiquito, vamos a darnos un pequeño breakcito, a manera de que puedan después unos minutitos. Y de ahí retornamos para revisar cómo se llena el formulario de finiquito y vamos a repasar previamente los quinquenios. ¿Ya? Esto lo sacaremos. Por caso, hasta ahí es nuestro examen el pasado mañana, ¿no? de esta parte de esta parte de los finiquitos del tema 11 al tema 16. Tenemos examen pasado mañana, miércoles. Les estaba mostrando el formulario de finiquito por si acaso esto está en la plataforma, les mandé. Es un Word que puede ser modificado, chicos. Ay. Requisito. En cada casita se puede ir modificando. Entonces, no hay problema si desean llenarlo desde ahí. Lo que vamos a revisar previamente son los quinquenios. No, antes del quinquenio. Aquí está el quinquenio. Vamos a abrir otro Wordcito. Les quiero mostrar una cosita antes de... Quinquenio. Ya. Antes de pasar al quinquenio que está aquí. Les voy a mostrar otra cosita más. Esto. ¿Se acuerdan que hemos venido viendo horas extras, domingos? Eso, en este casito quería mostrarles cómo es que se paga las horas extras. ¿Están viendo mi pantalla? No, no están viendo, no les he compartido, ¿no? Les voy a compartir previamente. Vamos a revisar esta partecita. Horas extras. ¿Se ve? Me avisan si se ve. Avísenme, por favor. Ya. Así es como pagamos las horas extras. Ya que hay un pequeño ejemplito. Dice, en horas extras el pago es doble. Suponiendo que la trabajadora Blanca Altamirano, con un haber básico de bolivianos 3.000 en el mes, ha trabajado 20 horas extras, el cálculo será el siguiente. 3.000, que es el sueldo, el haber básico de esta señora, dividido entre 30. Nos va a dar un salario por hora, por día. 100 bolivianos salario por día. Estos 100 salario por día lo vamos a dividir entre 8, que es la jornada laboral máxima de trabajo, 8 horas, ¿ya? Entonces, el salario por día dividido entre las 8 horas laborables nos va a dar a 12.50 bolivianos por hora, ¿ya? Como hemos trabajado 20 horas, entonces voy a calcular 20 por 12.50. Y como tengo que pagar el doble, lo multiplico por 2. Entonces tenemos un importe de 500 bolivianos por horas extras. ¿Ya? A ver, denle una. Para que podamos realizar este trabajito, les voy a dictar algo así muy rapidito. Saquen sus cuadernitos y vamos a realizar un pequeño ejercicio para que ustedes se den cuenta de esto nada más. Y aplican lo mismito. Saquen sus cuadernitos, les dicto. Con lo que ven en la pantalla van a realizar, aunque no es difícil, ¿no? El sueldo lo multiplicamos, lo dividimos entre 30, nos va a dar el salario por día, ese salario por día lo vamos a multiplicar, lo vamos a dividir entre 8, que son las horas, y ese monto que nos dé por hora, lo vamos a multiplicar por las horas extraordinarias trabajadas, los días trabajados, horas extraordinarias más bien, por el monto que nos haya dado por hora, por 2, porque pagamos el doble. Ahora sí, Blanca Altamirano con un haber básico de 4.600, vayan escribiendo. Blanca Altamirano con un haber básico de 4.600. ¿Me están escuchando, no? ¿Puedes repetirse, por favor?
Ya, la misma señora Blanca Altamirano, ¿no? Con un haber básico de 4.600. En el mes ha trabajado 18 horas extras. Blanca Altamirano con un haber básico de 4.600. En el mes ha trabajado 18 horas extras. Calcule el pago de horas extraordinarias. Calcule el pago de horas extraordinarias. Ahora apliquen lo mismo que ven en pantalla. Esto les voy a pasar a la plataforma, por si acaso, para que tengan ustedes ahí. Por favor, Liz. Sí, no se preocupen. Pueden empezar, me avisan cuánto les ha salido. ¿Cuánto cabeza ahora se parece a mí? Lo vamos a dividir entre 8, que son ¿cuánto? Ay, 6.400 era, ¿no? Dividido entre 30, ¿cuánto le salió? 153,33. ¿Es correcto? Bien, Sí, sí. Ya, Sí, entonces listo. 153,3 dividido entre 8, ¿no? ¿Cuánto les ha salido? 19,17. Entonces, 18 por 19, ¿punto cuánto? No, 19,17. Por 18. 18 por 19.17 por 690,12, ¿correcto? Sí, Lisa. sí. Perfecto. Más abajito revisamos feriados y domingos trabajados. Si en una empresa algún trabajador trabaja un domingo o un feriado, la normativa indica que se le pague el triple. Pero debemos recordar que para los cálculos solo es doble, ya que un salario simple ya se encuentra en el haber básico del trabajador, ¿ya? Suponiendo que la trabajadora Sonia Andrade, con un haber básico de 1.100 en el mes de trabajo, en el mes trabajó un domingo, los cálculos son los siguientes: haber básico 1.100 dividido entre 30, que son igual lo mismo que aquí el cálculo por día, sería 36.67. Entonces, esos 36.67 por 2 son 73.64. Es lo que vamos a pagar por un domingo trabajado, ¿ya? Entonces, apliquemos lo mismo, nada más que en este caso hagamos a un salario en un haber básico actual, 2.122, ¿ya? Hagamos lo siguiente. Escriban, Sonia Andrade con un haber básico de 2.122 ha trabajado 4 domingos. Ha trabajado 4 domingos. Haga el cálculo de los domingos trabajados. ¿Me han escuchado todos? Sonia Andrade con un haber básico de 2.122 ha trabajado 4 domingos. Haga el cálculo. A ver, ¿cómo le sale? Esto sí le suena mucho. Licenciada, un favorcito. ¿Será que me puede volver a explicar? Justamente mi internet se fue. Claro que sí, perdóname, a ver, un rato te voy a volver a entrar. Requisito. Ya, en este ejemplito dice que doña Sonia Andrade ha trabajado, perdón, tiene un haber básico de 1.100 bolivianos. Es un simple ejemplo. Esta persona ha trabajado un solo domingo al mes.
Lo que estamos haciendo es su haber básico, dividirlo entre 30, que son los días del mes. Ahí nos va a dar un salario por día, que es igual aquí arriba lo que hicimos. En ese entendido, los 36,67 que sale lo multiplicamos por 2. Ahí nos sale el monto que tenemos que cancelar solamente por ese domingo trabajado. Es decir, lo que hago es pagar doble, ¿ya? Es aplicar solamente esto que tiene aquí. Ahora les he dicho que Sonia Andrade tiene un haber básico de 2.122 y tienen que hacer el cálculo de 4 domingos trabajados. Entonces haríamos el haber básico 2.122 dividido entre 30, ¿verdad? Y sobre ese monto lo vamos a multiplicar. Intentar entender, ni siquiera haces el intento. Trae. Trae. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto han sacado? Listen, A a mí me salió salió 131. 65. Ya, Igual a mí. 2.100. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de 2.120.
22 dividido entre 30. Nos sale 70.73, ¿verdad? Sí, Liz. Sí. Perdón, un rato. Un punto. $565,84. ¿Está bien? Redondeándolo con 87 me salió a mí, Sí. Licen. Sí. Licen, quería consultarle en el de las horas extra. El saldo era 450, el importe. Ay, ya me he olvidado. ¿Qué hemos dicho? 4.500 creo que es esto, ¿no? 4.600. 4.600. 4.600 dividido entre 30 sería 153. El salario por día dividido. ¿Cuántas horas sacamos? 8. ¿Cuántas horas? ¿Extras? 18 horas. 18, ¿no? 18 horas. 19,66 por 18 por... a ver, ¿cómo? Ay, a ver, estoy tonteando. 4.600 dividido entre 30. 30. Sería 100,33 dividido entre 8, 19,16, ¿no ve? Por 18. Son 344,88. Por 2. 689,76 les ha salido. A mí no, Ni Licen. siquiera, Hay que dividirlo el salario por día por las horas trabajadas o por las 8 Sí. horas. Por las 8 horas. Está bien, Licen. Me Por las equivoqué. 8 horas, lo que te sale lo vas a multiplicar por las horas trabajadas, que eran 18. Y de ahí recién Ya, está bien. a ese resultado por 2. Es el doble. Gracias, licenciada. Ya, ¿cómo le salió ahí abajito? ¿Todo es correcto? 565.84. Dicen, no hay dónde redondear. ¿Cómo les fue, chicos, a los demás igual? 565,84. Sí, licenciada. Sí. Perfecto. Ya, ahora veamos este ultimito que es el bono de producción, o perdón, el bono de antigüedad. Esto tiene que ver con los años que trabajamos. Ya dice, el bono de antigüedad es un porcentaje. Sí, dígame. Tengo una consultita de los domingos y feriados. Dígame. En la lectura decía que es el triple. El triple. Después hay que... Sí. Eso Lo que es pasa es según que, la ley. ¿perdón? Eso Alicia, no le entendí. Sí. Lo que pasa es que sí es el triple, pero lo que pasa es que ya uno de los montos ya está contado en el haber básico. Aquí. O sea, ya estamos aumentándolo sobre este haber básico que estamos cancelando. Entonces no le vamos a hacer el cálculo sobre 3, sino sobre 2 nomás. Porque ya contamos que aquí ya existe un pago. El haber básico ya le está pagando un monto. Entonces aquí no le puedo pagar el triple, sino simplemente 2, porque aquí ya estoy contando que tiene un monto establecido en su salario, en su haber básico. Por eso dice, es el pago triple, sin embargo, recordar para los cálculos doble, ya que en su salario simple ya se encuentra en el haber básico del trabajador, es decir, ya le estamos pagando un monto por trabajar. Entonces a eso simplemente lo voy a multiplicar por 2, porque es par. ¿De acuerdo? Sí, lo mismo pasa aquí en las horas extras, porque también está multiplicando por 2. Por 2, sí, por 2. ¿Qué está comiendo el perro? Está bien. Esta tablita, de todos modos, esto se los comparto, ¿no? Pero quiero que se fijen en la tablita. En este caso, este que tienen aquí es porcentaje, el 5%, el 8%, el 18%. Ay, perdón. ¿No? Ay, ¿lo he modificado algo? Aquí. Okay. Bájalo el 9 y esto lo puedes convertir. 6. 9. Ya, a ver lo que dice. El bono de antigüedad es un porcentaje de remuneración adicional que recibe el trabajador después de haber trabajado más de 2 años para su empleador. Esta tablita
tablita que está aquí se establece en el artículo 60 del Decreto Supremo 21060. Dice, de 2 a 4 años trabajados se va a hacer un incremento del en el salario. De 5 a 7 años el 11%. 8 a 10 años el 18%. Del 11 a 14 años el 26%. De 15 a 19 años el 34%. De 20 a 24 años el 42%. Y el 25 o más años se hace el 50%. ¿Ya? Fíjense la tablita. Para el ejercicio dice, ejemplo, don Luis Ramírez Ochoa trabaja en el comercial San Juan SRL, que es una empresa que se dedica a la compra-venta de material de pintura, empresa no productiva. Tiene un haber básico mensual de bolivianos 4.300. Ingresó a trabajar a la empresa el 1 de julio del 2000. La planilla corresponde al mes de agosto del 2012. El salario mínimo nacional del 2012, 1.000 bolivianos. La fecha de comparación, 31 de agosto del 2012. Aquí estamos haciendo una restita, ¿ya? La fecha de ingreso, que sería el 31 de julio del 2000. Le estoy haciendo una resta. Del 2012 menos 2000 me van a dar 12 años de antigüedad. Según la tabla que tenemos aquí arriba, por 12 años de antigüedad, a mí me tienen que pagar el 26%. 3. Me van a pagar el 26% según esta tablita, ¿no? Porque ya he trabajado 12 años, ¿ya? Entonces, lo que hacemos a este salario mínimo nacional del 2012, lo voy a multiplicar por este 26%. Me va a dar 260 bolivianos que tengo que aplicar a este salario de 4.300 bolivianos. ¿De acuerdo? Échenle una miradita para una mejor comprensión. A ver, trae. Siempre tengo que hacer el cálculo sobre la base del salario mínimo en este caso, en el 2021, tenemos un salario básico de 2.122. Entonces, a ese 2.122 tengo que aplicarle el porcentaje de trabajados. Y eso lo voy a incrementar al salario que nosotros ya ganamos aquí. ¿Ya? Entonces, en este caso son 260 bolivianos. Por eso les digo, mientras más años trabaja una persona, acumulamos años de servicio. Por ende, tiene que ir incrementando nuestro salario. Ahora, en la actualidad, si es que el 2021 hubiese un incremento salarial, ya tendrían las empresas que hacer este ejercicio, es decir, incrementarle a todos en virtud de su bono de antigüedad. Supongamos que de 2.122 ya ganáramos, harían un incremento salarial de 2.300 bolivianos. Entonces, de esos 2.300 bolivianos, yo a esta persona le haré el cálculo de 26%. ¿Ya? Entonces va a ser 2.300 por 26% y ahí me va a dar un monto al que le voy a aplicar a mi salario actual. ¿De acuerdo? De todos modos, esto está congelado todavía en virtud que hace 2 años no tenemos incremento salarial, ¿no? Entonces no se están incrementando los bonos de antigüedad. Sí, mira, voy a hacer 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. Entonces, aquí bajamos el 3. Aquí va a ser 1. Sí. El bono de antigüedad no es de los de 3 sueldos mínimos, sacar el 26%. No, por lo menos tengo entendido que se calcula así en nuestro salario mínimo nacional. Y en este caso, bueno, ahorita es 2.122, ¿no? Les digo, si hubiese un incremento salarial en la actualidad, tendríamos que sacar. Los 3 últimos salarios los calculamos solamente para nuestros beneficios sociales. Bueno, Lisa, muchas gracias. Hasta aquí está claro. Lo de aquí abajo que tienen ya es indemnización por tiempo de servicios, pero eso lo vamos a ver mañana. Lo que quiero que veamos son quinquenios. Sin embargo, estito era por si acaso quieren saber cómo se hacen ciertos cálculos. Ahora nos vamos a ir a ver este tema de los quinquenios. Eso está aquí. ¿Ya? Así se sacan los quinquenios. En este ejemplito les muestro. Permítame, alguien creo que está queriendo entrar.
Ahí, ya. Ya. El quinquenio dice, ejemplo 1. El señor Fabián Moisés Segovia ingresó a trabajar a la empresa comercial Cruz el 10 de abril de 2005 y el 11 de abril del 2010 presenta una nota de solicitud de pago de quinquenio a la empresa. La empresa procede al pago del quinquenio el 25 de abril del 2010. Les dije que para pagar los quinquenios y la indemnización por tiempo de servicios, tenemos que hacer sobre el cálculo de los últimos 3 salarios, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar la fecha de ingreso, luego determinar su fecha de cumplimiento de quinquenio. En ese caso, nosotros procedemos a hacer una resta simple aquí, que es del 2010 al 2005, vamos que tiene evidentemente 5 años. Ya no hago la resta de los meses, días, porque lo que me interesa es que haya cumplido 5 años de servicio en la empresa, ¿ya? Entonces, como esta solicitud la estoy realizando en abril, lo que tengo que hacer es calcular los últimos 3 meses de salario. En ese caso estoy hablando de enero, febrero y marzo, ¿ya? Porque en abril estoy solicitando el pago del quinquenio. La determinación del sueldo promedio. Se realiza el cálculo tomando como referencia el total ganado de los últimos 3 meses anteriores a la solicitud del pago del quinquenio. El sueldo mensual comprende el total ganado, que puede estar conformado por haber básico, horas extras, bono de antigüedad, trabajos nocturnos, días feriados, etcétera, ¿ya? Quiere decir que el haber básico de esta persona es 6,000, su bono de antigüedad es 33,98 y sus horas extras, en este caso en enero, ganó 500 bolivianos, en febrero 0, no tuvo horas extras, y en marzo 400. Entonces yo hago una suma en forma vertical y horizontal. Quiere decir que calculo primero el haber básico, tengo 18,000, el bono de antigüedad tengo 101,94 y las horas extras tengo 900. Por otro lado, calculo todo enero, calculo todo febrero y calculo todo marzo. Aquí me dan los totales, 6,533,98 en enero, 6,033,98 en febrero y 6,533,98 en marzo. De estos 3 meses, le saco el total, son 19,001,94. ¿Ya? Para que yo saque el sueldo promedio con el cual es la base del cálculo para todos los ejercicios, tanto quinquenios el, como el promedio para la indemnización por tiempo de servicios, hago lo siguiente. Sueldo promedio, 19,001,94 dividido entre 3. Entonces, 6,333,98 es el monto que yo voy a utilizar para hacer todos mis cálculos. Acuérdense que esto es para quinquenio, pero además para la indemnización por tiempo de servicio. ¿Ya? Ahora, este monto... En el mes de marzo está el cálculo está bien porque a mí me sale otro monto. Sí, aquí tienes razón. Es 400 porque ha ganado -1. Menos 100. Sácamelo de nuevo el total, a ver. 6,533. Está bien su observación porque aquí he ganado 400, no 500. A ver, una calculadita nuevamente. 6,533,98 más 6,033,98 más 6,433,98. 19,001,94, correcto. Esos 19,001,94 lo dividimos entre 3, sale 6,333,98. Un error de taipeo. ¿Ya? Entonces, ese salario promedio, sueldo promedio, que ahora ustedes ya saben cómo sacarlo, que es la suma de todo lo ganado y dividido entre 3, que es la base del cálculo para todos los ejercicios aviso por haber de ahora en adelante, lo vamos a dividir, lo vamos a multiplicar por 5. ¿Y por qué 5? Porque es un quinquenio que estamos solicitando. Entonces, lo que le tengo que pagar yo a esta persona por un quinquenio solicitado son 30,669,90. Eso es todo lo que tengo que hacer para pagar el quinquenio. Y no se llena un formulario, nada, Licen. Claro que sí, gracias.
Ahora bien, lo que hacemos en este ejercicio es llenar de la siguiente manera. Nosotros hemos hecho el ejercicio de don Fabián Moisés Segovia. Entonces vamos a... Hay algunos datitos que ustedes los van a llenar inventándose, ¿ya? Entonces, esto es de la empresa comercial Cruz, sociedad civil, el domicilio de la empresa está en calle Bustillo 56, el nombre de trabajador sería don Fabián Moisés Segovia. Ustedes tienen este mismo formulario que se puede modificar en Word, ¿ya? Así que no van a tener problema en llenarlo. Los que han llegado a imprimir, no hay problema, lo hacen con lapicito también. Personas, el administrador. Su carnet de identidad, sí. La fecha de ingreso en este sentido sería el 10 de abril del 2005. Y la fecha de retiro pongo, pero es la fecha de cumplimiento del quinquenio, que sería el 10 de abril del 2010. Perdón. No es, aquí pone de retiro, pero no es motivo de retiro. En todo caso, lo que estoy haciendo es pago quinquenio, ¿ya? La remuneración de este caballero es 6.000. 6.000 bolivianos. El tiempo de servicio, 5 años, ¿ya? Y lo que hacemos es trasladar esta tabla que nosotros teníamos acá. ¿Estito? Por eso digo, lo que van a hacer son sumas horizontales y verticales, porque lo mismo vamos a tener que trasladar aquí. Aquí tenemos enero, aquí tenemos febrero y aquí tenemos marzo, ¿ya? Aquí tenemos un haber mensual de bolivianos 6.000, aquí otros 6.000 y aquí otros 6.000. Los puntitos. El total sería 18.000. Aquí dice otros conceptos percibidos en el mes. En ese entendido yo le pongo bono de antigüedad. Bono de antigüedad. Le pongo aquí horas extras. Podría haber aquí domingo trabajado, feriado trabajado, ¿no? En este caso, todos se ha ganado los 33,98. ¡Ay, rayos! Miren aquí, 33,98 y aquí los 33,98. ¿Cuál es la suma total de estos? Son 101,94. Las horas extras en este enero he ganado 500, acá fue 0 y acá fue 400. Ahí ustedes ya lo van a poner bonito. El total acá sería 900, ¿verdad? Entonces sumamos también todo enero, ¿cuánto habré ganado? 6.533,98. Aquí he ganado 6.033,98. Y aquí he ganado 6.433,98. ¿Ya? Aquí hacemos la suma total de los 19.001,94. Y aquí claramente me dice, total remuneración promedio indemnizable A más B dividido entre 3. Aquí está la A y aquí está el B. Es decir, yo estoy haciendo la suma de los meses de mi remuneración mensual con otros montos que yo haya podido percibir en la totalidad, pero esto lo divido entre 3, me resultará 6.333,98. Entonces, ese es el sueldo promedio con el que yo voy a trabajar, ¿ya? En la segunda tablita, para pagar el quinquenio, le pongo 5 años. Aquí ya estoy haciendo la multiplicación de 6.333 por 5, me da 31.669,90. Lo vuelvo a trasladar acá.
31.669,90. Van a disculpar las comas, puntos. Y total de beneficios sociales, 31.669,90. Y me voy más abajo, que es ya la parte donde me dice el total que voy a pagar. De nuevo, 31.669,90. Esta es la primera plana que llenamos, que viene a ser el anverso de nuestro formulario. Este formulario se imprime anverso y reverso, ¿ya? Esto es lo que nosotros llenamos. Y al reverso, perdón, es como una especie de declaración jurada que llenamos y nos dice la forma de pago. Estoy recibiendo en cheque, estoy recibiendo en efectivo. Yo en este caso voy a decir que lo que estoy recibiendo es en efectivo. ¿Cuál será la suma cancelada? Estoy recibiendo 31.669,90 bolivianos, ¿ya? Entonces estoy poniéndolo literal. Aquí pongo don Fabián Moisés Segovia, carnet de identidad, el mismo que pusimos arriba, recibe un importe, ya aquí va en numeral, 31.669,90. Ay, perdón. En este caso, hemos pagado creo que el 10 de abril. De 2010. ¿Ya? Como ustedes verán, en este formulario de finiquito participa el interesado, el gerente, y hay una avisación que se realiza en el Ministerio de Trabajo para ver que la liquidación haya sido bien realizada, ¿ya? Este es el formulario que ustedes tienen que llenar posterior a su ejercicio, porque se paga con un formulario de finiquito. Siempre hemos utilizado este, pero he visto que en las empresas algunos ya tienen sus propios finiquitos, es decir, sus propios formularios que tienen el mismo contenido, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia. Pero sí, con esto trabaja todavía la Inspección del Trabajo, ¿ya? Les comento que en la actualidad ya existen Excels para realizar estos ejercicios. Sin embargo, manualmente se puede llenar así. Como les digo, ustedes tienen en la plataforma un Word que pueden descargarlo y que pueden proceder a llenarlo con su computadora. Eso no hay ningún problema. Y los que no hayan impreso pueden realizarlo nomás a mano, también no hay problema, para que les saquen una fotografía posterior y me lo envíen para los trabajos, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta aquí de cómo se llena el formulario? ¿Consultas? Dicen, para sacar la indemnización lo multiplica lo que dividimos, ¿verdad? Entre 3. Sí. Ah, ya. Para sacar el quinquenio, ¿no ve? Entonces lo voy a aplicar, es decir, primero saco una totalidad y esta totalidad que es de 19.001, como ven en el ejercicio, lo voy a dividir entre 3 y ahí me va a salir el promedio. Ahora este sueldo promedio recién lo multiplico por los años, que en este caso vienen a ser 5, para sacar el quinquenio total, que sería los 31.000. O sea, primero divido para sacar el sueldo promedio y después lo multiplico ese sueldo promedio para sacar el quinquenio. Listen, ¿y aquí Sí. se puede pagar las vacaciones? No, porque simplemente es quinquenio. Aquí no estoy procediendo a una desvinculación. Simplemente es un adelanto. Lo que pasa es que esto puede pedirlo cualquier persona en virtud de una necesidad. No es obligatorio, ¿ya? Lo que puede proceder en todo caso es a no pagarse si es que no solicitas, pero el que solicita se paga en un lapso de 30 días. Si yo tendría que pagar vacación, si estuviera desvinculando al trabajador, no solamente la vacación, podría pagar Navidad y además años, meses y días, puede ser que tenga más de 5 años. Póngale que tenemos 13 años de servicio en una empresa y yo necesito plata, entonces pido un quinquenio. Ese quinquenio me lo van a pagar, pero voy a tener todavía, para que me paguen en un beneficio futuro, unos 8 años, porque les estoy diciendo que tengo más o menos 13 años de servicio en una empresa. Pido un quinquenio y me queda 8 años todavía sobre los que me pueden liquidar a futuro. Ya es algo así como que te han adelantado, digamos, el pago de tu beneficio, pero no te están desvinculando. Esto no es obligatorio,
es más, se lo solicita por una necesidad que tengas. Supongamos que tienen que operar a alguien que no está asegurado y bueno, vos estás necesitando dinerito. Entonces ahí se puede dar el pago de un quinquenio cuando ya has cumplido, digamos, 5 años. Puede ocurrir más de un quinquenio, inclusive, si tienes más tiempo de servicios, ¿no? Supongamos que tenemos 8 años de servicios en una empresa, necesito plata, pido un quinquenio, me queda 3 años todavía restantes por cobrar cuando me desvinculen. Pero la idea es esa, que no se soliciten los quinquenios, porque cuando ya te pagan tu beneficio social futuro, pues obviamente que por el quinquenio que te han pagado ya no te pueden pagar todo, ¿no? Pero decimos que cuando hemos pagado quinquenios se respeta solamente la antigüedad para efectos de vacación y de bono de antigüedad, pero ya no para los... La idea es mejor no proceder a este adelanto, pero sí se puede generar en virtud de cualquier necesidad que tengas por cobrar. Ahora, las vacaciones, eso vamos a ver mañana, ya la indemnización por tiempo de servicios. Esto ocurre cuando ya la extinción de la relación laboral, ahí sí, evidente, tengo que pagar todos los otros conceptos que están descritos aquí. Perdón, aquí abajo. Miren, indemnización por tiempo de trabajo, aquí trabajaré 13 años, 5 meses, 10 días, digamos, el aguinaldo de la Navidad, la vacación que yo no haya gozado, me la pagan en dinero. Aquí dice otros porque puede aplicar la multa del 30% también. La prima si es que corresponde, ¿no? Les dije que la prima es en virtud de un cálculo que se realiza con una auditoría externa para saber si hubo producción y aplica, ¿no? Entonces puede ser que estemos en enero, que les diga estemos en junio, y ustedes saben que hay que esperar hasta diciembre para ver si hay prima. Entonces, en diciembre se calculará, yo ya estoy desvinculada, pero de todos modos me tienen que pagar la prima por los 5 meses o 6 meses que yo he trabajado. Eso será posterior, ¿no? El cobro que se tiene que hacer. ¿Está bien? Eso de la indemnización por tiempo de servicio lo vamos a ver mañana. Ahí ya vamos a saber cómo sacar vacaciones, aguinaldos, etc. Ahorita solamente estamos viendo quinquenios, que simplemente no genera desvinculación, es simplemente el pago de una necesidad que tiene un trabajador de pedir de manera anticipada su platita. ¿Alguna consulta sobre el llenado del formulario? Liz, tengo una consulta. Dígame. En el primer ejemplo, ¿de dónde ha sacado en el bono de antigüedad? ¿De qué monto ha sacado 33,98? No, eso es un simple ejemplo, ¿no? Estoy refiriendo nada más a un monto porque eso no estoy refiriendo solamente a lo que está en el ejercicio. Es simplemente un monto ficticio, igual que aquí. Horas extras, he puesto 500 que hubiese ganado en ese entendido esta persona en enero, en febrero no trabajó, no ganó. Estoy simplemente haciendo un ejemplo de lo que podría haber ganado una persona que está pidiendo su quinquenio, ¿ya? Porque consideramos, dice, que el sueldo mensual del total ganado podría estar conformado por el básico, por las horas extras, por bono de antigüedad, por trabajos nocturnos, etcétera. Ahora, si una persona no tiene ninguno de estos conceptos, consideramos que el básico, que es 6,000, lo voy a sumar, lo voy a dividir entre 3, me va a dar los mismos 6,000, ¿no? Esto modifica porque todas las personas podríamos trabajar, además, horas extras, 1, 2 días, eso hacemos el cálculo como les mostré aquí arriba, ¿no? Bueno, en este caso no está, como les mostré hace rato. Aquí es simplemente algo ficticio, les estoy mostrando nada más por lo que podría aplicar a un ejercicio. Es decir, además le añado el bono de antigüedad, todo esto. No, esto yo no hice un cálculo, esto está aquí como simplemente ejemplo de lo que está el ejercicio, nada más. Y en este caso sí saliera. Bueno, ¿De acuerdo? Ahora, tenemos aquí un ejercicio 2 que ustedes lo pueden realizar. Además, aquí incluso creo que está también hecho. A ver, vamos a ver, tal vez se ha hecho un ejercicio 2. Ay, perdón, me salí. No. Aquí tenemos otro ejercicio. Este es el ejemplo 2. Dice, el señor Roberto Carlos García Alanés, ingresó a trabajar a la empresa importadora SSRL el 1 de junio del 2006 y el 2 de junio del 2011 presenta una solicitud
de pago de quinquenio. Entonces nosotros hacemos relación de los últimos 3 salarios, ¿ya? En este caso, evidente, la resta nos genera que de 2011 menos 2006 tenemos 5 años cumplidos de servicio para evidenciar que esta persona tiene derecho al pago de su quinquenio. Esto les voy a mandar ahorita a la plataforma. Determinación del sueldo promedio. Ocurre lo mismo. Esta señora ha solicitado en abril su quinquenio, entonces hago el cálculo, ha solicitado en junio, hago el cálculo sobre los últimos 3 meses, que sería mayo, abril y marzo. Sobre básico era 4.500, un bono de antigüedad de 40,77 y no ha tenido horas extras en este lapso de tiempo. Entonces hago una suma de todos los meses, me sale 540,77. La suma total de los 3 últimos meses de salario me sale 13.622. No se van a olvidar de manera horizontal y vertical hacer el cálculo para trasladarlo al formulario de finiquito. Estos 13.622 lo vamos a dividir entre 3 para sacar el sueldo promedio, que sería 4.540,77. Y esto lo multiplico por 5. Entonces, le tengo que pagar 22.703,85 por quinquenio. Pueden revisar el ejercicio. Si tienen alguna consulta. Todo esto posteriormente se traslada al formulario de finiquito para ser cancelado y pueda recepcionar el formulario para evidenciar que se ha realizado el pago. ¿De acuerdo? Este es el finiquito. Simplemente lo que hacemos es la suma de todos los meses. Ese total lo vamos a dividir entre 3 para sacar el sueldo promedio. Lo mismo vamos a hacer por si acaso en la indemnización por tiempo de servicio. Y este sueldo promedio lo voy a multiplicar por 5, que vendrían a ser el quinquenio que estoy pagando, ¿ya? Entonces son 22.003,85 lo que yo pago por 5 años. ¿De acuerdo? Ahora me van a resolver ustedes el ejercicio 3, el ejercicio 4. Hagan la misma tablita y todo lo demás. ¿Tienen consultas antes? Se los voy a pasar ahorita a la plataforma para que de ahí puedan revisar sus ejercicios. De las horas extras y de los domingos, ¿nos puede pasar, por favor? Claro, las dos cosas se los voy a pasar ahorita, para que ustedes lo puedan revisar, porque así nomás no se van a acordar, pues tienen que verlo. ¿Ah? Está bien. El ejercicio 3 y el 4. ¿no? Se los voy a pasar en este momento. Y así me lo van a resolver el ejercicio 3 y 4 y me lo van a mandar a la plataforma, ¿ya? Eso vamos a dejarlo evidente, ya lo voy a, pero lo pueden enviar hasta mañana para que puedan revisarlo con calmita y como van a tener el material en la plataforma, lo puedan ver, o sea, bien cómo se desarrolla y ustedes con esos ejemplos que tal vez los quieran imprimir, inclusive es tal vez más fácil y con eso puedan trabajar para desarrollar. Pueden formulario como les mostré en Word, que está ya ahí para que ustedes lo puedan llenar directamente o lo pueden imprimir y posteriormente me mandan foto del ejercicio más el llenado del formulario de finiquito, es decir, por el quinquenio realizado. ¿De acuerdo? Me mandan a la plataforma, se los voy a poner hasta mañana, hasta las 7 de la noche, es decir, antes de entrar a clases. Y mañana revisamos el finiquito. A ver, un ratito, mira. Creo que mañana tengo examen de grado. A ver, pásame mi mochila, hijo. Un cachito.